Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Contentas? Señor Jesús, gracias, Padre, esta mañana. Es una mañana, Señor, especial, es una mañana hermosa, en donde hemos venido por nuestra porción. Señor, háblanos a nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, no se pierda, sino que haga nido dentro de nuestro corazón y limpie lo que tiene que limpiar, que transforme lo que tiene que transformar, que nos haga crecer, porque a eso hemos venido, a oír de ti, no a oír de una persona, que en ese caso, en esos momentos sería yo, sino oír de ti, porque vamos a hablar de ti, lo que tú dijiste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Señor. Y estamos en un tema muy interesante que es el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, querían también aprender a orar como Juan, primo de Jesús, les había enseñado. Entonces le dijeron, ¿por qué no nos enseñas a nosotros también a orar? Y les dijo él esta oración, o sea, los puntos claves de la oración, no la tienes que repetir, como se repite, bla, 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 una palabrería, sino que tomar los puntos claves de cada oración para hacerlos nuestros. Empieza esta oración con alabanza, termina con alabanza y en medio están las peticiones que Él quiere que le hagamos. Entonces le dice, oraréis así al Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El 11, que fue el que vimos la semana pasada, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El que vamos a ver ahora es el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas lo tiene como pecados. Las deudas, lo dice, perdona nuestros pecados. En el 13 termina, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero luego, curioso, ahí termina amén, termina ya la oración, pero él continúa con 2 versículos más, el 13 y 14,
dándonos un poquito más de entendimiento sobre el versículo 12. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí hay una condición muy importante. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que hacer el punto de que tanto tú como una persona apartada, santa, que busca agradar a Dios, como el gran malhechor, como la persona más mala, los dos son hijos de Dios. Bueno, criaturas de Dios. Por los dos ha dado la vida a Jesucristo. Entonces, cuando tú no perdonas a la otra persona, tú estás ofendiendo al Padre. Porque el Padre también ama a esa persona. Dio su vida por esa persona. Y ese es el punto en que nosotros tenemos que entender muy bien esta mañana y que hagamos y que veamos nuestro corazón, a ver si no hay algo dentro de nosotros que nos bloquee y que nos diga, ¿sabes qué? Estemos muy confiados en que nosotros vamos el reino de los... somos salvos si la verdad hay algo que Él tiene contra nosotros. Algo que Él tiene contra nosotros. Y esa es su palabra. No hay nada que podamos quitar de la Biblia. Todo tiene su poder, todo tiene su significado. Aparte que lo repite en otras ocasiones. Si no perdonas, ese es el punto. Si no perdonas, mi Padre no te perdonará. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿Así tan sencillo? Sí, así tan sencillo. Si no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. Es lo que Dios espera de nosotros. Perdón significa liberación. Entonces, si tú no liberas a otros por deudas, Dios no va a liberarte a ti de las tuyas. Dios no te va a perdonar. Esta es una parte muy importante del Padre Nuestro, en donde no debemos dejar pasar esta condición para que nuestro Padre nos perdone. Si confiesas tus deudas, debemos de confesárselas al Padre, porque Él así nos lo pide, Él así nos lo está pidiendo. Aquí en esta oración, está escrito en griego, y en griego es muy amplio, muy vasto, para decir una cosa y para significar otra. En el versículo, en el capítulo 6 y en el 18, es la única vez que utiliza dos veces esa palabra y que significa que tú no te puedes hacer cargo de esa deuda.
que es una deuda imposible de pagar, imposible de que tú la pagues. Es una deuda que te trae condenación total. La otra palabra es traducida como préstamo. Es una deuda que tú tienes el control sobre ella y que tú puedes pagarla, como comprar un carro, comprar una casa, comprar ropa en abonos, hacer cosas que tú ves que tú lo puedes resolver solo o sola, ¿no? Pero la otra no. La otra forma de explicar la palabra aquí, Jesucristo, es una deuda que nunca, nunca, nunca vas a poder pagar. Nunca vas a poder pagar. Es tan grande esa deuda que es imposible. Y ahorita vamos a ver un pasaje que Dios nos habla también sobre ello y lo vamos a entender un poquito mejor. Si tú no puedes perdonar a otros, yo creo que tú tienes problemas para recibir el perdón. No puedes tú tampoco recibir el perdón cuando tú no puedes perdonar a otras personas. Y el punto es que jamás podrás pagar, pero Dios quiere que confieses esas deudas. Y es así como debemos nosotros de perdonar a las demás personas que tienen una deuda con nosotros. Hay ocasiones en que nos cuesta mucho trabajo perdonar a otros por la situación en la que pasaste. Yo no me acuerdo si Lidia se recuerda cuando estuvimos ahí precisamente con una persona, había hablado sobre el perdón y le estaba diciendo que perdonara, había pasado para perdonar, pero ella con sus lágrimas no podía perdonar. Se le dificultaba mucho el perdonar por la situación por la que había pasado. Entonces a esa otra persona la tenía encarcelada, ¿no? Y la verdad es que cuando tú no perdonas a alguien, tú haces una cárcel. Y de lo que no te das cuenta es de que tú cierras con llave, pero el que está adentro eres tú, no la otra persona. Eres tú el que se encuentra adentro, el que sufre, el que está sufriendo, eres tú. No. Mucha gente piensa que con obras, buscando hacer más cosas para Dios, tú le vas a agradar más a Él. Él te va a perdonar. Ir a la iglesia, no faltar a la iglesia, estar leyendo más la Biblia, ser más caritativo con personas que necesitan, tratar mejor a otras personas, pero no es con todo lo que tú hagas, la deuda que tengas no puede ser perdonada. Hemos ofendido nosotros también a muchas personas. Y cuando le dices tú a esta persona, lo más frecuente que te llega a decir, perdónalo, libera a esa persona por tu bien, y no lo entiende, porque siente paz dentro de
dentro de su corazón el tener aprisionada a esa persona. Y te dicen, lo más frecuente es que no se lo ha ganado, porque esto sucede también dentro de la familia, dentro de las familias en donde hay algo que te lastimó, que no se hablan, que, en fin, tantas cosas, y la gente dice es que no se lo ha ganado. Pues la respuesta de Dios te lo dice, tampoco tú te has ganado el perdón de Dios. Otra es, muy frecuente, es que no siento perdonar. Es que dentro de mí no siento perdonarla. No se trata de sentir. Este no es un sentimiento. El perdonar es un mandato que tenemos que hacer por nuestro bien. Tú tienes que soltar para que tú seas soltado también. No es una emoción, no es que tú sientas o no sientas. De hecho, cuando tú perdonas, la mayoría de las veces no sientes nada. Es yo creo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente te sucedió? Romanos 4:3 nos dice que la escritura habla, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, que es el padre de la fe, él creyó en Dios, creyó en él y le fue contado por justicia. La justicia es, le ha borrado todos los pecados. Le fue borrado todos los pecados. Él quitó los pecados que había en su cuenta con el solo hecho de creer en Dios. Porque la persona que tú crees, en lo que tú crees, eso es lo que tú haces. Y Abraham creía mucho en Dios, tenía mucha fe en Dios, y todo ello le fue contado por justicia. Se le quitó de su cuenta el pecado. En 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No estaba reconciliando a los cristianos, no estaba reconciliando a los pecadores. Dice la palabra que estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que él estaba haciendo. No les estaba tomando en cuenta sus pecados en todo el mundo. En Hebreos dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez. Él no va a buscar volver a ir a la cruz. Así que todos los pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados. Lo que nosotros tenemos que hacer es, nuestro trabajo es reconciliar a la gente, a los demás, con Dios. Porque hay algo que está en medio de Dios y la persona. Y que Dios se encuentra amaniatado. Porque tú no has perdonado. Y nuestro mandato hacia nosotros es reconciliar a esa persona con Dios para que perdone y sus pecados sean también perdonados por el Padre. No significa que todos nuestros pecados, al decir que ya todos nuestros pecados en el mundo ya fueron pagados por Dios. No, Dios nos dio una voluntad,
Dios nos dio una voluntad y que si esa voluntad es para que recibas a Cristo en tu corazón o no, creas en Él de corazón y lo sigas o no. Esa es tu voluntad, esa es tu decisión. Si lo recibes, tus pecados van a ser perdonados. Y muchas cosas más, ¿no? Todos los pecados. Entonces en Santiago 22 nos dice que Abraham actuó juntamente con sus obras. Les he repetido que las obras no sirven para ganar nuestra salvación antes de creer en Dios. Hagas lo que hagas antes de creer en Él. Cuando tú crees en Dios, las obras son muy importantes. Por eso decía Santiago que sin fe las obras son muertas, no sirven de nada. Pero también la fe, si no tiene obras, tampoco sirve, porque te estás basando en ti mismo. Y tú tienes que hacer las obras como un fruto que se espera de ti, en donde tu corazón se va transformando poco a poco, poco a poco. La gente cree y dice, no, yo no voy a las congregaciones, a las iglesias, porque te quitan todo. Ahí te están achacando que dejes esto, que dejes aquello, que si fumas, que si vas a fiestas, que cómo te vistes, etcétera, etcétera. La verdad que no. Eso nomás no fumes aquí adentro. Eso no es entre nosotros y tú. Eso es algo entre tú y Dios. Y a medida de que tú te vas enamorando de Dios, vas conociendo a Dios, lo vas haciendo una persona más importante dentro de tu vida, tú vas a ir cambiando sin darte cuenta. Vas a ir dejando cosas que realmente al que le hacen daño es a ti, pero sin que nadie te obligue a ello. Porque mucha gente, en cuanto entra, no fumen, no bailes, no tomen, no esto, y le leen una cartilla a un recién nacido, a una persona que acaba de nacer, que todavía no sabe ni gatear, que todavía no sabe ni entiende las cosas, y se les está ya poniendo una condición. Y no debe de ser así. Cuando tú crees en Dios, hay justicia para tu vida. La propiciación es una palabra muy hermosa. Lo que significa es que Jesús pagó por todos los pecados. Que la ira de Dios por el pecado, ya fue satisfecha. Ya fue satisfecha. Con todo lo que Jesucristo sufrió por el pecado, ya quedó satisfecho. Dios odia el pecado. Dios es ¿por qué? Porque el pecado te separa de Él. Él quiere estar contigo, Él quiere estar dentro de tu vida, pero el pecado hace una valla entre tú y Dios. Por eso vino Jesucristo para ofrecer su vida como
como un medio para pagar por todos los pecados del mundo y las que vendrían todavía después. Dice, y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero no pecó Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Miren, como le hemos hablado otras veces, el que va al infierno no va por sus pecados. Allá no vas a encontrar a nadie. ¿Por qué te encuentras aquí? Por los pecados que hice. Porque maté 20 personas. Porque, en fin, por lo que sea. Nadie va a estar allá por sus pecados. Las personas que van a estar en el infierno son las personas que no decidieron aceptar el sacrificio de Jesucristo por sus pecados, que le dijeron a Jesucristo, no, todavía no, no quiero. Y Jesucristo hablándoles de una o de otra manera, y él diciendo no. Esas son las personas que se van a encontrar en ese lugar. La Biblia dice que el que no cree no tiene vida, y el que cree tiene vida. A veces pensamos nosotros, qué fácil es ser salvo. Pero es que Jesucristo ya se encargó de todos nuestros pecados. Para Él no fue tan fácil. Para nosotros sí es muy fácil. Pero para Él no fue tan fácil. Él dio su vida y la dio de una manera que sufrió mucho, y no tanto en su físico, sino en su alma. El desprecio, aparte, el sentirse en un momento separado de Dios, de su Padre. Eso es lo que él no quería pasar. Cuando él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es cuando cayeron todos los pecados del mundo sobre los hombros de Jesucristo. Eso es lo que no quería pasar él. Entonces, para Jesucristo fue algo que muy difícil de pasar, que él podría no haberlo hecho. Inclusive, él regresó y él dijo, él que si podría pasar esa copa delante de él, que se hiciera. 3 veces lo pidió, pero Jesucristo, el Padre le dijo que no, que a eso había venido y eso tenía que suceder. Debemos nosotros confesar nuestros pecados. ¿Por qué nos dice que lo confesemos? Porque cuando tú confiesas un pecado que tengas, le estás diciendo a Dios que tú lo reconoces y que es cierto, que sí lo hiciste. Porque hay personas que lo que hacen creen que no es pecado. Entonces nunca confiesan eso. Nunca confiesan eso y tú tienes que tomar responsabilidad sobre tus actos y confesarlos. Y Dios quiere, y Dios los conoce, y Él quiere que los confiese. En Mateo, haciendo calor, ¿verdad? Ahí donde llega Mateo. ¿De dónde andas, Mateo?
Listo. Mateo 18. En Mateo 18, 21. Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él se hace muy espiritual. Y él le dice, ¿hasta 7? Y luego en la octava le pongo una revolcada, ¿no? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso que le dice Jesús era algo que en ese tiempo se usaba como infinito, como las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, tú lo vas a perdonar. Y ya eso ya no es la primera vez, no es la única vez que aparece en la Biblia. En Génesis ya estaba Génesis 4:23, creo, en donde Abimelech, si recuerdan, el hijo de Caín, él dice, él habla sobre las 70 veces 7, pero él diciendo que aquellos que vengan contra mí, así les va a ir. Porque en aquel tiempo no había orden. No había orden y no era como Dios lo estaba pidiendo ahora. Por eso se puso la ley del talión. Porque alguien que te hiciera daño, tú podías en aquellos tiempos, pues, matar a toda la familia si querías, ¿no? Y la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, así es, ¿no? O sea, un límite. ¿Qué te hizo? ¿Te robó una vaca? Es una vaca nada más. Devuélvele una vaca. ¿Te hizo esto? Dale eso nada más. Pero no tienes por qué pedirle mucho más. Y continúa en Mateo del 23 en adelante. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una suma impagable. Lo que trata de poner aquí Jesucristo es darnos a entender no simplemente la cantidad, sino que era una deuda que nunca la iba a poder pagar. Era imposible que la pagara. Él ni con 10 generaciones más. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos a 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí la clave es, le perdonó la deuda. Pero en el 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía
100 denarios y haciéndolo de él, o sea, lo debe haber agarrado de la corbata, ¿no? No había corbata, ¿no? Lo agarró del cuello, haciéndose de él, que le debía 100 denarios, lo ahogaba, haciéndose de él, y lo ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántos de nosotros así somos? Tenemos deudas con otras personas muy grandes y quisiéramos que nos perdonaran esa deuda. Pero por el otro lado tenemos a otras personas que nos deben y que nos deben menos, pero no les perdonamos esa ofensa que nos ha hecho, teniendo nosotros una ofensa tan grande que no la podríamos pagar. En el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Porque yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, no simplemente lo encarceló, sino que lo puso con verdugos para que lo estuvieran torturando constantemente. En el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas. No simplemente lo perdonó, sino que también lo entregó a los verdugos. La falta de perdón, lo que viene a traerte en la vida es la amargura. Estás reteniendo esa ofensa, eso que te hizo por lo general, un ser querido, y tú no lo perdonas, tú no lo sacas fuera de tu corazón lo que pasó, porque todos estamos propensos en el caminar de la vida a cometer muchos errores, unos más pequeños, unos más grandes, errores que nos duele lo que pasó, duele lo que hicimos, y mucho más le duele a la persona que hemos ofendido. Cada uno con sus circunstancias. Pero si tú retienes el perdón, eso se va convirtiendo en amargura. Y ya la amargura ya echa raíces dentro de la tierra, dentro del corazón. Y es más difícil sacarla de tu corazón y te mantiene a ti en esclavitud. Te mantiene, y una esclavitud donde hay verdugos que te están lastimando constantemente te están quitándote la felicidad. Y tú ves a las personas que están en amargura, hasta la cara se les transforma. Pierden el sueño. Les suceden
muchas cosas por el solo hecho de no perdonar. De decir, bueno, lo que pasó fue muy injusto. Es cierto, tienes toda la razón. Fue muy injusto lo que hizo contigo la otra persona. Esa ofensa que te hizo fue muy injusta, pero tienes que soltar a esa persona por ti, no por la otra persona. La otra persona anda a gusto, sino por ti, para que tú seas libre. ¿Recuerdan? Todos nos podríamos identificar un poco con Barrabás. ¿Recuerdan aquel hecho de Barrabás, donde estaba Jesucristo, ya había sido condenado y a Pilato se le ocurrió, tuvo una idea y dijo, bueno, en estas fechas nosotros dejamos libre a alguien. Entonces tengo a tres, está uno que nadie quiere porque aparte de ladrón era asesino, era Barrabás. Entonces les voy a decir que si a quién dejó libre. Seguramente van a decir que a Jesucristo, porque Jesucristo no había cometido ningún pecado. Pero la gente y el diablo ya todo estaba metido y estaba profetizado que iba a pasar, y toda la gente, inclusive la gente que él los había sanado, estaban gritando en una sola voz, Barrabás, 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 suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Imagínate eso que estaba pasando ahí. Imagínatelo. ¿Cómo Barrabás ya se estaba despidiendo, estaba en la cárcel ahí de sus compañeros? Pues diciendo, él seguramente pues soy yo el que me van a condenar, ¿no? Soy el peor. Oye la llave cómo entra a la cerradura, oye cómo se abre, y uno de los soldados le grita, Barrabás, sal fuera, sal fuera. Ya dice, tan pronto ya me van a crucificar. No, le dijo, eres libre, eres libre. Y se queda él. Allá afuera, otro va a pagar por ti. Tremendo, ¿no? Allá está otro que va a pagar por tu deuda. Y Barrabás salió corriendo. Es lo que hace Dios con nosotros. Es lo que eso se le conoce como gracia. Gracia es, dice la palabra, que por gracia nosotros somos salvos. No por lo que hayamos hecho. No es por nuestros méritos. Es un regalo que no te lo mereces. No es por obras. Nosotros somos salvos, somos perdonados, así como lo fue Barrabás, como un regalo que le dio Dios a todos nosotros sin merecerlo. No nos lo merecíamos. Y es la forma en cómo Él nos perdona a nosotros. Es la forma en cómo somos liberados de ese pecado en que el rey perdonó al primer deudor que vimos ahorita en el pasaje. Él
le pidió misericordia, le pidió perdón, confesó esa su deuda, y Dios y el rey, que en este lugar sería Dios, ya no me debes nada. Quedas libre de deuda, quedas libre de pecados. Por eso la palabra dice que por gracia eres salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, para que no diga, oye, estás aquí, sí, porque yo era una persona muy buena. Yo cuántas cosas no hacía. Inclusive cuando había un pecado, me iba a una cuadra de penitencia hincado. Y en fin, podrías hablar multitud de cosas a tu favor y que son buenas, muchas de ellas, que no son malas, pero que no te sirven para pagar esa deuda impagable. Solamente se podía pagar por la muerte de otra persona que no tuviera pecado. Y ese era el Cordero de Dios, que Juan, primo de Jesucristo, cuando lo vio, así declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no, por más que hagamos, no podemos quitarnos ningún pecado. Pero al aceptar la gracia, el regalo, el don, el regalo que Dios te da, que Dios te ofrece, al aceptarlo y hacerlo tuyo, se borran de tu cuenta todos los pecados de una vez y para siempre. Y para siempre. Entonces, la gracia, ese favor inmerecido, todos los días lo tenemos que tener presente en nuestra vida, porque continuamos ofendiendo, continuamos pecando, continuamos, pero poco a poco eso va cambiando en nuestras vidas. Porque lo primero que pasa, con lo primero que luchas, es que ya no lo practiques. Porque tienes un enemigo que conoce tus debilidades y te va a tratar de hacer pecar, porque tienes un enemigo muy grande que es tu carne, que son tus deseos, que es aquel mal que hay dentro de ti y que quiere el pecado y que está en contra del espíritu, dice Pablo. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero a medida de que vamos creciendo espiritualmente, nuestro espíritu va tomando más poder, más poder, más poder, y dejamos de hacer esas cosas que antes nos deleitaban. Y dejamos ahora de ofender a los demás. Entonces, sería buen momento que tú le dijeras: Señor, ¿qué quieres decirme con este mensaje? ¿A qué te he hablado a ti? A mí me ha hablado a muchas cosas, y cada vez de que hablo del pecado y de todo ello, de la amargura, Dios me habla. Y como les platico, yo cuando me convertí, recibí a Jesucristo en mi vida y me preguntaban: ¿tú eres un ex qué? Otras personas: ¿qué me quieres decir? Porque yo todos los cristianos los conozco como ex.
ex prostituta, ex drogadicto, ex narco, ex esto, ex ratero, ex es algo. Yo decía, no tengo nada de eso. Hasta me sentía sin pecados, porque estaba cauterizada mi mente, mi corazón, y lo que hacía era lo que yo veía hacer en la calle. Porque muchas de las veces que tú ofendías era también porque había una ofensa de parte de la otra persona, como en la familia, que la otra persona considera que no es una ofensa y la otra persona sí lo toma. Entonces, cuando tú tienes algo contra alguien, crees que, pues, no, yo simplemente sentí mi corazón, algo bonito, entró, me estuvo hablando muchas veces, lo acepté, pero ya estando el Señor dentro de mi corazón, me hizo ver lo sucio que estaba el corazón, la cantidad de daño que había cometido a otras personas, qué tanto había ofendido a otras personas nomás por mí mismo, por yo ser feliz, sin ver a los demás. Y comenzaba pues a justificarme con una y muchas formas, de muchos motivos. Y la verdad que ante Dios no tienes ninguna forma de cómo justificarte. Si hay pecados en ti, si hay ofensas en ti hacia otras personas, tienes que pedirle perdón a Dios. Y si fuera posible, estuviera viva la otra persona, y si lo aceptara platicar contigo, y si aceptara poder pedirle perdón a la otra, a quien ofendiste, pues sería maravilloso. Así lo dice en un pasaje en la palabra, que está una persona en el altar trayendo sus ofrendas. Y le dices, y dice que si en esos momentos tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti o tú lo tienes contra él, que vayas y te pongas a cuenta con esa persona. Y después regreses a la iglesia. Ahora, me preguntan, si la otra persona no quiere ni saber de ti, no puedes hacer más. El que perdona es Dios. Pero sí, el dolor por lo que hiciste debe de estar en ti. Y en todo lo posible, pues tratar de componer todo eso. Pero Dios, Jesucristo, fue el que pagó por todos nosotros. Y a medida que te vas dando cuenta de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de todo lo que sufrió, y no simplemente golpes, sino heridas en el alma, todo lo que sufrió, te vas enamorando de él y te vas dando cuenta qué tan indigno eres para ante Dios, pero él te levanta y él te dice, tú eres tan digno como Barrabás, como cualquier otra persona. Y arrepentirse es ir caminando por llevar ese camino y agarrar
otro camino, el camino de vida, no de muerte. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Padre, por lo que nos has hablado esta tarde. A todos los que hemos oído y a las personas que vayan a oír este mensaje, ciertamente algo va a mover en sus corazones. Porque todos tenemos, Señor, personas que nos han ofendido. Tráelo, Señor, a cada uno a la mente para ofrecer ese perdón, para aceptar que lo que hicimos fue muy malo, y que no merecíamos el perdón, pero es tan grande tu amor, es tan grande tu misericordia, como ese rey del pasaje que acabamos de leer, que está en nosotros. Simplemente creyendo que Jesucristo, su Hijo, entregó su vida por la nuestra. Nosotros somos los que deberíamos de estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar y entregó ahí su vida para que nosotros sigamos viviendo. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.